y vamos a estar seguir hablando acerca de la oración. Y hoy tocaremos un tema, ¿verdad?, que está en la Biblia, Mateo capítulo 6, versículo 10, y el tema es hágase su voluntad. Sean todos bienvenidos. ¿Aquí hay alguien por primera vez? Hoy, por primera vez. Todos ya han venido, ¿verdad? Ahí donde está, como dijo el hermano, dése la vuelta y salúdele. Diga, Dios te bendiga. Gusto de verte en la casa del Señor. Cuentan por ahí, fíjense que en cierta ocasión se fue el Wi-Fi de la casa. Y cuando se fue el Wi-Fi de la casa, una hija encontró a su mamá. Porque no salía de su habitación por estar conectada siempre. Y cuando se fue el Wi-Fi de la casa, salió a buscar a la mamá y tenía mamá. Y a veces, hermanos, estamos en un lugar y estamos desconectados de todo por alguna circunstancia. Pero hoy por hoy, dígale a su hermano, me da gusto de verte. Amén. ¿Estás en la iglesia? Qué bueno, qué bueno. Porque a veces, ¿verdad? Me han dicho, pastor, llegó fulano. Sí, ahí estaba. Fíjese que yo no lo vi, pero si hasta habló con usted. ¿Verdad? Porque estamos desconectados. Gloria al Señor. Muy bien, hermanos. En esta tarde vamos a ir a la palabra del Señor. Mateo capítulo 6, versículo 10. Vamos a estar ahí. Ahí está en la pantalla, ¿verdad? Vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la palabra del Señor así: venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Amén. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Aleluya. Oramos al Señor. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. En este momento me pongo en tus manos, Señor, y te pido que me ayudes a predicar tu palabra, Señor. Dame la gracia, la dirección de tu Espíritu Santo, Señor, para edificar a tu pueblo en estos temas de suma importancia para la iglesia, Padre. Y te ruego, Padre, que seas conmigo, Señor, usando mi boca para edificar a cada corazón en esta tarde, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Siéntese, por favor. Vamos a estar hablando del tema, hágase tu voluntad. Ahí está escrito en la pantalla, hágase tu voluntad. Gloria a Dios. Es un dicho, hermanos, que muy comúnmente dentro de la sociedad cristiana se usa esta palabra. Y en el mundo religioso, por lo general, decimos que se haga la voluntad de Dios. ¿Cuántos han oído eso? Que se haga la voluntad de Dios. Y por lo general, hermanos, la mayoría no tiene ni idea del peso que consiste en decir que se haga la voluntad de Dios. Pero la voluntad de Dios se va a hacer, aunque nosotros digamos que se haga la voluntad de Dios, o no digamos que se haga la voluntad de Dios, la voluntad de Dios siempre va a prevalecer. Ahora, cuando hablamos de la voluntad de Dios, muchos repiten como un mandato, ¿verdad? Después de una confesión, cuando éramos allá, ¿verdad? Todavía estábamos en iglesia tradicional, aquí nos íbamos a confesar, yo lo hacía. Y después me mandaban, ¿verdad? A rezar, y en el Padre Nuestro dice, hágase tu voluntad. Pero lo decía, ¿verdad? La carrera, porque me quería ir a la casa. Bueno, yo lo hacía así. No sé si alguien, ¿verdad?, tomaba su tiempo, pero la mayoría que yo conozco, ¿verdad?, ni siquiera cumplían la penitencia, porque era una obligación que, ¿verdad?, sin ningún peso en las palabras que se decían. Muchos, ¿verdad?, lo repiten en un momento difícil de la vida, ¿verdad? Pero quiero en esta noche, en esta tarde, que hablemos, hermanos, la importancia del valor que tiene esta palabra de hágase tu voluntad. Ahora bien, como decía, pedir que se haga la voluntad de Dios no es lo mismo que comparar la voluntad del hombre con la voluntad de Dios. La voluntad del hombre, ¿cuál es? Tener mucha plata. ¿Cuántos aquí quieren tener plata? Yo quiero tener dinero. Mano, yo quiero tener dinero. Yo quiero, mano, mira, abrir mi cuenta de banco y ver ahí, ¿verdad?, $1,000 millones guardados ahí. Y tener un Lamborghini.
tener un Camaro, siempre ha sido mi sueño tener un Camaro, prender el Camaro y presionar el pedal, hermano, y que retumbe la cuadra. Esa es mi voluntad. Aleluya. Mi voluntad como hombre y como padre era ver a mis hijos en la Casa Blanca, ¿verdad? Gobernando los Estados Unidos. Y yo soñaba, mis hijos, hay que prepararlos para esto. Pero al final llegan ellos y toman su decisión. Y hay cosas que dicen, wow, ya, ni modo, pues ya. Y vamos viendo que hay cosas que se van estancando en el camino. Aleluya. Mi voluntad humanamente era que cuando me iba a ser residente, dije, cuando yo sea residente, solamente residente, cada 6 meses voy a volver al Ecuador. Es más, si puedo, cada 3 meses voy a guardar plata y hacer un viaje al Ecuador. Mira, hermano, me llegó la residencia. Viajé apenas, me llegó la residencia y luego para armar otro viaje había que pensarlo porque se gasta mucho. Entonces mi voluntad se vio frustrada ante una realidad. Porque la voluntad del hombre, hermanos, es terrenal, pero la voluntad de Dios es espiritual. Porque la voluntad del hombre, hermanos, es ver lo nuestro, es ver lo personal, lo familiar, lo que nos alegre el corazón. Pero en la voluntad de Dios muchas veces, hermanos, hay dolor. Y por eso es importante tener en cuenta, hermanos, que cuando nosotros vemos la oración, aleluya, y analizamos esto de la oración, hermanos, orar y decir al Señor, aleluya, hágase tu voluntad. Hay que detenerse por un momento para saber realmente qué estamos diciendo y qué esto conlleva. Claro que esto no conlleva algo malo, sino conlleva algo glorioso para todos nosotros. Pero hay que entenderlo. Aleluya. Por eso, hermanos, en esta tarde quiero, ¿verdad?, que me presten atención. No voy a tomar mucho tiempo. De hecho, cada vez acorto más el bosquejo porque digo, tengo que sembrar en tierra, no tirar en agua. ¿Verdad? Quiero que el mensaje quede en los corazones porque no quiero alargarme mucho para que al final, ¿verdad?, el cansancio y el sueño, ¿verdad?, que muchos hablamos mucho de cansancio. Antes no hablábamos de cansancio, ya hablamos de cansancio muy seguido. Eso, ¿verdad?, pues quite el mensaje y no lleve nada a la casa. Como dijo alguien, ¿verdad?, hace unos días atrás, hoy estoy viendo como que mucho derrame cerebral. Hace unos años atrás no miraba, bueno, siempre estaba ahí, lo que pasa es que no estaba tan cerca de nuestra familia, por eso no le tomábamos en cuenta. Antes decíamos, mira qué cansado ese hermano, siempre vive cansado. Bueno, hoy vemos que el cansancio llega porque ya nuestro cuerpo se cansa. ¿Verdad que sí? Así que por eso quiero aprovechar esto. Ahora bien, cuando hermanos hablamos de la oración y venimos hablando porque queremos aprender a orar y queremos orar correctamente como la Biblia nos manda que debamos de orar, o Jesús enseñando a los discípulos, las primeras partes que hemos venido hablando, entre ellos, ¿verdad?, tenemos, aleluya, Padre nuestro. Hablábamos de un Padre poderoso. ¿Se acuerdan de eso, verdad? Hablábamos que Él era un Padre que esperaba ahí siempre, aleluya, atentamente a sus hijos y los atendía, ¿verdad? Tenemos también, hermanos, la siguiente parte: santificado sea tu nombre. El Dios que nosotros le oramos no es un Dios, hermanos, como pintan tal vez en el mundo secular. Es un Dios santo. Decía la alabanza hoy, 3 veces santo. Amén. Un Dios, hermano, que es santo, pues era santo, es santo y será santo por la eternidad. Aleluya. También vimos, aleluya, que, ¿verdad?, en la oración Jesús enseñaba y decía, digan, venga tu reino. Hablábamos también de la iglesia, el papel de la iglesia en hacer que el reino de Dios se establezca en la tierra. Aleluya. Y estas, hermanos, 4 partes, entre hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra, hermanos, demuestran que tenemos un Dios que es omnipotente, omnipresente y omnisciente. Es un Dios, hermanos, que, aleluya, no depende de nadie. Él tiene todo el poder en todo el universo. Esto encierra, hermano, cuando decimos hágase tu voluntad, estamos diciendo, aleluya, que lo que tú digas, que eso sea. Pero no es lo mismo decirlo que vivirlo. Porque, miren, hoy yo estoy pasando una situación con mi padre, y ustedes lo saben.
pasé con mi mamá y yo decía, Señor, que se haga tu voluntad, pero ver partir a una mamá no es fácil. Y en un momento dado uno dice, Señor, ¿por qué se tuvo que ir la mujer más importante de la vida de uno? No es fácil. Pero, aleluya, cuando yo no pasaba esa situación, para mí era fácil dar un consejo. Decía, hermano, supere. Pero perder a una mamá no es fácil. Hoy estamos pasando con mi papá. Le dio un derrame cerebral, perdió el habla, no puede hablar, no puede caminar. Los movimientos que hace no lo hace conscientemente, aunque él se mueve, todo es inconsciente. Y hermanos, a veces, aleluya, aceptar esa realidad cuesta. Pero sobre todas las cosas, hermanos, hay que sobreponer ese pensamiento y saber que en todo esto Dios tiene el control. Dios tiene el control. Ahora bien, como humanos no nos preparamos para momentos difíciles. Nos preparamos solo para los buenos. Nos preparamos, aleluya, solamente para disfrutar lo que es bueno. Y de hecho, por eso vemos hoy muchos cristianos que cuando llega la prueba, y aun cuando llega algo que ya Dios ha establecido, como la muerte de un familiar, se terminan yendo de la iglesia porque dicen, ¿cómo es posible que Dios me quitó a mi mamá? Hermanos, eso está establecido y eso no va a cambiar porque ya Dios estableció el día que usted y yo nos vamos a morir. O sea que el numerito suyo desde que nacimos, yo nací allá el 26 de julio del año 1973. La hora no sé, no me lo han dicho, pero creo que siempre nacen en la mañana, ¿verdad? En la madrugada nacen los muchachos, yo no sé por qué. Siempre nacen en la madrugada. Pero ese número se escribió en mi acta de nacimiento y empezó a correr. Ahora, ¿cuándo termine ese número? No lo sé. Al igual que el suyo, mi número está esperando el momento para escribirse en una lápida de cemento o de piedra. Hasta aquí llegó. Ahora, eso no lo podemos cambiar. Eso es la voluntad de Dios establecida, que no hay humano que pueda cambiar tal cosa. ¿Estamos de acuerdo? ¿Verdad que sí? Pero en todo esto, hermanos, para poder entender la voluntad de Dios, hay que aprender a aceptar lo que Dios ya decidió con nosotros. Y la voluntad de Dios es perfecta. ¿Por qué? Porque si llegamos a morir, los que mueren en Cristo no se pierden. ¿Está de acuerdo usted? Ahora, usted tiene miedo a morir y ¿verdad? Cuando le hablan de la muerte, usted hasta se tapa los oídos y hasta piensa en otra cosa para no prestar atención. Hermano, revise su vida, porque, aleluya, el que se muere en Cristo, aleluya, la Biblia dice, hermano, que los muertos en Cristo resucitarán primero cuando Cristo venga por su iglesia. O sea que, mire, el que cree en mí, dijo Jesús, aunque esté muerto, vivirá. Pero hay que creer en Jesús. No es lo mismo ser un religioso que creer en Jesús, como dicen las Escrituras. Pero cuando vemos, hermanos, que aún para su Hijo Jesús, el Padre tuvo un decreto, una voluntad que Jesús tuvo que cumplir. Jesús no vino a la tierra a hacer lo que Él quería. Él vino a cumplir la voluntad de su Padre. O sea que pensando en esto, hermanos, yo me imagino al Padre diciendo a Jesús, mira, tú vas a ir a la tierra y vas a hacer esto, y no quiero que te saltes ni una tilde, ni una coma de lo que te estoy enviando a cumplir. Y quiero que vayamos a la Biblia para eso. Quiero que leamos, por favor, en Juan capítulo 6, versículo 39 o 34 en adelante. Si me ayudan, el Evangelio de Juan, por favor, capítulo 6. Gloria al Señor. Desde el versículo 37 vamos a leer, para que podamos tener un contexto más claro. Juan 6, 37. Amén, ahí lo tienen. Miren lo que dice: todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y el que a mí viene, que dice su Biblia, no lo echo fuera. O sea que si usted un día vino a Jesús, hermano, siéntase contento porque Jesús lo recibió. No lo echo fuera es no abro la puerta y sal afuera. Tú no eres bienvenido.
Todo el que viene a Jesús es recibido por Él y Él lo cuida y lo protege, no lo echo fuera. Ahora bien, el 38, porque he descendido del cielo. Mire lo que dice Jesús. No para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Porque después vamos a ver si nosotros estamos haciendo la voluntad de Dios o no. Jesús, hermanos, vino a cumplir la voluntad del Padre. Dice, y esta es la voluntad del Padre, que el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que le resucite en el día postrero. ¿Cuántos alaban a Dios por eso? Mire, la voluntad del Padre que envió a Jesús, aleluya, es que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Hermanos, no es que nosotros estamos caminando a la deriva. Jesús trajo un plan, trajo un propósito, trajo una dirección, aleluya. Y es que Él va a cuidar de nosotros todos los días para cuando, aleluya, tengamos que partir o venga por su iglesia, Él nos lleve con Él ante su presencia. Por eso es bueno regocijarse en el Evangelio. Por eso es bueno, mire, y leemos de vuelta el 40, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, aleluya, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postero. Ahora, aquí hay algo importante que yo quiero que usted se grabe en su corazón. Que la voluntad del Padre es que usted cree en Jesús y tenga vida eterna. En otras palabras, usted y yo ya tenemos vida eterna. ¿Sabía eso usted, hermano? Hermano, me parece raro que un cristiano convertido, nacido de nuevo, bautizado, ¿verdad?, que diezma y ofrenda, termine diciendo, bueno, al final Dios sabrá dónde me manda. No, no, no. Si usted realmente aceptó a Jesús, usted ya tiene la salvación. Usted tiene la vida eterna en usted. Porque vio a Jesús y creyó en Él, aleluya. Y no solamente si llega a morir, Él lo resucitará en el día postrero. Porque Jesús mismo vino a cumplir la voluntad del Padre. Aleluya. No podemos pensar nosotros de que Jesús vino a hacer lo que Él quería. No, Él trajo una misión. Y la misión era que nosotros seamos salvos a través de Él. Aleluya. Por eso, hermanos, hágase tu voluntad. Tiene un peso. Jesús, hermano, en alguna ocasión, allá en el Getsemaní, orando, hermano, con esa ansiedad profunda, porque Él sabía el dolor que venía. Aleluya. Él dijo, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiera, sino que sea tu voluntad. En algún momento vamos a sentir que no podemos, hermanos, pero sobre todas las cosas, la voluntad de Dios se debe sobreponer en nuestras vidas. Porque Él sabe lo mejor para nosotros. Aleluya. Y pudiéramos abundar mucho ahí, ¿verdad? Yo he visto, de hecho conocí hace años un joven que se enamoró de una muchacha. Y le decían al muchacho, no te conviene, muchacho, no te conviene esta muchacha. No es que estoy enamorado, yo la quiero para mí. No te conviene. El muchacho era un enojón, la muchacha era peleón, era chismosa, piense todo lo malo. Malcriada con los padres, peleona, chismosa, hermano, mire, se agarraba a los golpes con el primero que le miraba, era tremenda. Aleluya. Y se le decía al muchacho, no te conviene. Y él decía, no, es que yo estoy enamorado, yo la quiero para mí y punto. Mire, llegó un momento que esta muchacha dijo, ¿sabes qué? Yo no quiero nada contigo. Se metió con otro muchacho, terminó juntándose con otro muchacho. Y este muchacho, por no hacer caso al consejo, y aleluya, terminó perdido en la calle, en las drogas, en el alcohol. La decepción le llevó tan lejos de la voluntad de Dios, hermanos, que terminó desbaratado para siempre. Porque el no aceptar la voluntad de Dios, aleluya, es peligroso. Porque Dios sabe lo que quiere. Y los que han logrado superar esas situaciones dicen, gracias, Señor, porque me libraste de tremendo demonio. Pueden dar gloria a Dios.
Sí, porque hay hombres también que parecen santos, pero llevan demonios dentro. Y hay mujeres que parecen santas, pero llevan demonios dentro. Sí. Y mayormente dentro de la iglesia, hermanos, la voluntad de Dios se debe, aleluya, debe de prevalecer en cada corazón. Aleluya. Por ejemplo, usted puede ver, miren, los jovencitos, si usted ve que la jovencita lo que quiere es bailar, salir, pasear y no quiere orar, ahí no es. Si usted ve que el muchacho que está pretendiendo lo que quiere es salir, pasarla bien, aleluya, llevarla a lugares oscuritos, llevarla a lugares donde nadie pueda verlo, ahí no es. Es un carnudo, un endemoniado. Se me fueron, hermano. Aquí están todavía, de gloria a Dios. Sí, porque a veces, hermanos, a veces no sé, es que aceptar la voluntad de Dios, aleluya, hermanos, aunque al momento cuesta, después vale la pena. Vale la pena. Por eso hay mucha gente, mire, mucha gente dice, no, es que yo por bruta, dice, por bruta, por tonta, por no escuchar los consejos de mi padre, ahora tengo que cargar con tremenda cruz. Y para colmo el hombre creció un poquito más. Por no escuchar, por no prestar atención al pastor, mira, ahora tremenda cruz que me tengo que cargar. Bueno, por eso es importante entender que la voluntad de Dios es mejor para todos. Aleluya. No quiero ofender a nadie. El plan mío no es ofender a nadie, pero si le cae la pedrada, ¿no? ¿Qué culpa tengo que usted ande cargando con ese mal? Yo no investigué su vida, ni llamé a nadie para preguntar, para armar el mensaje. Yo en mi escritorio me puse a orar y hallarme el mensaje. Ahora, si la pedrada le está cayendo a usted, recíbalo y cambie, porque es el propósito. Y hay veces que para cambiar hay que quitar la llaga, hay que raspar la llaga. Aleluya. Por eso, hermanos, tenemos que entender que Jesús mismo vino a hacer la voluntad del Padre. Mire, Él como hijo podía hacer lo que Él quería, pero dijo, yo no vine a hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Los hijos de hoy, hermanos, si el papá tiene algún tipo de poder en alguna forma, ellos se creen la última Coca-Cola del desierto y hacen lo que les da la gana. Vean los hijos de los políticos. Salen a la calle, golpean a la gente, se pasan la luz roja, se pasan los stops, no respetan a nadie, no respetan a las autoridades, porque son hijos de un papá que tiene poder, porque hacen lo que tiene la gana. En cambio, nuestro Padre no manda que nosotros hagamos lo que tengamos la gana, sino que obedezcamos su voluntad y sus preceptos, como iglesia. Por eso vamos a ver lo que la Biblia dice ahora. ¿Cuál es la voluntad del Padre para nosotros como iglesia? Para eso, quiero que me acompañen a 1 de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 3 al 12. Ahí vamos a leer un poquito. Gloria a Dios. Y la voluntad de Dios, hermanos, es lo mejor que el hombre puede aceptar. 1 de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 3 en adelante. Hasta el 12 vamos a estar leyendo. Aquí está. Lo tenemos en la pantalla, ¿verdad? 1 de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 3 en adelante. Pues esta es la voluntad de Dios para la voluntad de Dios. Leemos de vuelta, vamos a leerlo correctamente. Pues la voluntad de Dios es vuestra ¿qué? Ok. ¿Cuál es la voluntad de Dios para la iglesia? Santificarse. La santificación. Pero como la Biblia, hermanos, y Dios es sabio a través de su Espíritu Santo, no nos dejó simplemente la palabra santifíquense ya, pero dejó unas pautas, unos puntos que nosotros debemos de considerar para saber qué es lo que debemos de dejar. Aleluya, cuando decimos, Señor, hágase tu voluntad en mi vida. Dice lo siguiente, aleluya, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis ¿de qué? De fornicación. Fornicación es un acto
carnal, para no usar otra palabra porque en las redes censuran esto, no pueden tumbar el mensaje, entre dos personas que no están casadas. Aleluya. Den gloria a Dios, hombre. Mire, goce, estamos leyendo la Biblia, no están leyendo las opiniones del pastor, esto es la Biblia. Y cuando se habla de la Biblia es bueno gozar. No, pastor, no, tenga cuidado. Bueno, yo soy pastor, yo no soy motivador. Los motivadores hagan lo que quieran, yo soy pastor. Mire lo que dice bien, aleluya. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Aleluya. Siguiente, vamos a pasarlo allá. No en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. ¿Qué dicen la gente que no conoce a Dios? No, hombre, yo con mi mujer hago lo que yo quiero. Yo salgo cuando quiero, vuelvo cuando quiero y pido lo que quiero. La Biblia a la iglesia no manda tal cosa. Ahora bien, mira la siguiente. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano. Aleluya. Mire, esa es la voluntad de Dios. Cuando usted dice hágase su voluntad, usted tiene que entender, hermanos, que usted no puede andar dañando a nadie. Sea amigo, sea hermano, sea familiar, sea alguien que lo odia a usted. Usted no puede andar agraviando a nadie. Retroceda, por favor, otra vez. Vamos a terminar de leer el versículo. Porque el Señor es vengador de todo esto. Note esto, es importante. Porque el Señor es vengador de todo esto, como ya hemos dicho y testificado. Siguiente. Pues no nos ya ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Pueda gloria a Dios, hermano. ¿Qué es inmundicia? Hacer cosas que no agradan a Dios. ¿Qué es inmundicia, hermanos? Descontrolarse en la vida personal, en los deseos que tal vez lleguen a tu cuerpo y darle rienda suelta sin control alguno. Por eso la Biblia dice, hermanos, que el hombre sin control propio es como una ciudad sin murallas. Y una ciudad sin murallas en el antiguo tiempo era una ciudad que entraban los ladrones a saquearla cuando querían. Cuando un hombre y una mujer no tienen control de sí mismos, son como una ciudad sin muralla. Aleluya. Ahora siguiente, el 8. Así que el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio de su Espíritu Santo. Aleluya. Pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Pregunto aquí yo, ¿cuántos conocen este mandato? No dado por Pablo ni por un pastor, sino por Jesús mismo. Él nos mandó a amarnos los unos a los otros. Aleluya. Si hay alguien aquí diciendo, no, es que yo no puedo amar a ese hermanito, no colabora para que yo lo ame, ore un poquito más y pídele a Dios que le ayude. Porque, hermanos, la Biblia manda que debemos de amar a los demás. Que os améis unos a otros. Siguiente. Y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más. En otras palabras, si ama un poco, ame más. Que si respeta un poco, respete más. Que si, hermanos, usted aprendió a no mentir, mire, diga, no voy a mentir nunca más. Que si usted dijo, mire, sabe que yo ya no quiero seguir hablando malas palabras, ya nunca más lo vuelvo a hablar. Abunde más en las cosas que Dios pide, porque esa es la voluntad de Dios. Aleluya. Siguiente, el 11. Y que procuréis tener, aleluya. ¿Qué dice la Biblia? Mire, hermano, aprendamos a tener tranquilidad, hermano. No hay cosa más terrible que personas desesperadas. A mí me preguntan en algunas ocasiones y me han dicho, ¿por qué usted es tan frío? ¿Por qué usted no dice, ay, Dios mío, qué voy a...? ¿Por qué frío? No, es que aprendí a tener tranquilidad. Mire, usted ve una gente, hermano. De hecho, ayer cuando veníamos,
Estamos aquí, hermanos, porque Dios es bueno. Ayer cuando veníamos manejando la van, había un tipo parado ahí al frente y de pronto se metió al carril y yo tuve que poner el freno con todo lo que daba y tocar las bocinas. Si hubiera sido otro, mira, le hubiera dicho, ay Dios mío, Señor, mire, tranquilo. Cuando tuve el accidente anterior allá en Long Island, me dice mi sobrino, pero tío, usted ni siquiera pestañó. Digo, bueno, porque aprendí a tener tranquilidad aún en estos momentos. Porque si hago como mucha gente hace, ay, se tapan la cara para no lastimarse la cara, se desbarata más rápido. En el momento hay que tener tranquilidad para controlar esa máquina que va llevando en sus manos. Por eso procuréis tener tranquilidad. Cuando llega la prueba, tengamos tranquilidad. Hoy está mi papá en el hospital y mucha gente dice, pero parece que ustedes no aman a su papá, porque no lo vemos ni llorando, no lo vemos ni rascándose la cabeza, no lo vemos ni preocupado. Bueno, tenemos tranquilidad, porque Dios tiene el control aún en esos momentos. Porque ¿qué hace el que no tiene tranquilidad? Mira, hermano, hasta quiere mudarse con la casa al ladito del hospital para estar ahí, como que si algo pudieran hacer. Nosotros no somos médicos. Por eso procuréis tener tranquilidad y vuélvalo por favor, y ocuparos en vuestros negocios. O sea, ocúpate en tu vida. No es que los hermanos, mire, el hermano, no, déjelo tranquilo, deje que Dios trate con él. Ocúpate en cambiar tú. De hecho, Jesús dio un texto bíblico más claro. Y él dijo, antes de querer sacar la paja del ojo de tu hermano, quita la viga de tu ojo primero. Ocúpate de ti, ocúpate de tus negocios, ocúpate de las cosas que tú tienes que hacer. Mire, tantas cosas que hay que hacer en la casa, hermanos. Y preocupados por la casa del vecino, muchas veces. En la casa hay que lavar platos, hay que lavar ropa, hay que organizar la ropa lavada. Y organizarla bien, porque no es lo mismo, hermanos, lavar y, como dijo alguien, ¿verdad? Y algunos hacen meme de esto, ¿verdad? Dicen, paso 2 horas lavando la ropa y 7 días en acomodarla. Porque lo dejan en el saco y ahí sacan lo que necesitan para vestirse y todo arrugado. Por eso muchas veces llegan a los lugares todos estrujados, porque no tienen organizadas las cosas. Aleluya, puede dar gloria a Dios por eso. No, aquí todos están planchados. Todos están planchaditos. Y si no planchó hoy, de seguro se le quemó la plancha. Pero ocupémonos de las cosas nuestras, hermanos, en la casa. Mire, con los hijos. ¿Cuántas cosas no hay que hacer con los hijos, hermanos? Hacer la tarea, estar pendientes de ellos, estar revisando lo que ven, porque hoy todo es celular, hermanos. Estar viendo quiénes son sus amigos, estar viendo, hermanos, qué hablan con sus amigos. Tantas cosas que hay que hacer. Por eso la Biblia dice, ocúpate en tus negocios. No es que ahora yo monté un negocio, voy a ponerme una pupusería, pero ¿cómo derribo al de allá? Deje tranquilo el de allá, levante el suyo. Es que primero tengo que tumbar para ganarme la cliente. No, para todos hay clientes. En el mismo lugar pueden haber 10 pupuserías, pero su sazón hace la diferencia. Fui a un restaurante en una ocasión y había una muchacha, hermanos, que yo siempre saludo. Buenos días, Dios bendiga, ¿cómo están? Y la muchacha, hermano, una cara así todos los días, una cara así que, buenos días, ¿qué quiere? Imagínense yendo a un restaurante que le traten así. ¿Qué quiere? Por favor, una tacita, un vaso de café regular. ¿Cuánto de azúcar? ¿Leche, sí o no? Hasta que un día le dije, hija, míreme por favor. Usted lo que necesita es para guardia. Usted sirve para guardia. Ay, ¿cómo? ¿Por qué me dice eso? Porque su actitud, si yo fuera dueño de este lugar, le doy un uniforme y le paro en esa puerta. Porque usted es buena para guardia, no para tratar con la gente. Porque ocuparse de los negocios suyos, hermanos, es tener una actitud de llegar a los demás. Yo no puedo como pastor estar preocupado que por qué la iglesia ya no crece. No, que crezcan ellos. Yo quiero crecer aquí, me ocupo aquí. Me preocupo, yo no puedo estar preocupado por la familia de la iglesia tal. No van a la iglesia. Hermano, ellos tienen su pastor, me preocupo por ustedes. Por eso dice, ocuparos en vuestros negocios.
Ahora, no solamente eso, también manda a trabajar con vuestras manos de la manera que os he mandado. Esa es la voluntad de Dios. ¿Qué va a hacer, hermanos? Que hay hermanos que no les gusta trabajar. Mire, si van a un trabajo, quieren primero beneficios. Primero preguntan, ¿cuántos días de vacaciones hay? Si es posible, me lo dan primero. ¿Cuántos holidays hay? ¿Cuándo me suben? Pero empiece a trabajar, ya están preguntando de aumento, hermano. Aleluya. Mire, sueñan como aquel ladrón que pensó en poner una finca de manzanas con una manzana robada. Aquel hombre se puso a soñar, vio un manzanal allá y empezó a pensar, dijo, bueno, yo creo que de aquí salgo de la pobreza porque ya tengo el plan. Voy a robar una manzana, me como la manzana y guardo la semilla. Con esa semilla siembro en el patio de mi casa, crece un árbol de manzana y luego vendo la manzana y sigo sembrando. Pero de pronto iba a brincar la cerca para robar la manzana. El dueño apareció, ¡hey, ladrón, fuera de aquí! Y al final no consiguió nada porque todo era un sueño. Y hoy por hoy mucha gente, hermanos, aleluya, no logra mucho porque no empiezan, hermanos, desde el comienzo bien. Por ejemplo, repito lo que decía al principio, mucha gente hoy por hoy llegan al trabajo y no se quedan en un trabajo porque no les gusta trabajar. Y créanme, hermanos, que hay veces que hay trabajo que no nos gusta hacer, pero hay que hacerlo porque tenemos una familia que mantener. Sí, hay veces que no hay opción. Pero hay gente, hermanos, que no quieren trabajar con sus manos, porque de hecho, mire, parece que en ese tiempo había gente ociosa y les mandaban a trabajar. Las iglesias decían, hermanos, deben de trabajar todos los miembros de la iglesia. Y aquí voy a decir algo, porque cuando no trabajan, la iglesia también sufre. Porque al no trabajar, usted no aporta, no ofrenda, no diezma, pero también pide ayuda. Entonces ni aporta, pero sí quiere ayuda. Entonces la iglesia sufre. Aleluya. ¿Usted cree que el trabajar en la iglesia es solamente para que usted se enriquezca? No, la iglesia tiene que ser bendecida por los miembros de la iglesia. Y no quiero entrar en detalle, ya llegaré un día para hablar un poquito más de esto. Porque, para que quede con esto en su mente, más vale el 90% con la bendición de Dios que el 100% sin la bendición de Dios. Piensen eso y llévese a su casa. Continuamos. De manera que hemos mandado, siguiente, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Esa es la voluntad de Dios para la iglesia. Hermano, la iglesia no se mantiene solo en cantar coros. No es venir aquí y cantar corito, gloria a Dios, me voy para decirlo. No, hay cosas que debemos de hacer y están estipuladas dentro de la voluntad de Dios. Aleluya. Ya vamos entrando en casi en la última parte del mensaje. Así que por favor apóyenme, ayúdenme a predicar. Vamos a ver Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Ahí vamos a leer un poquito más. Al 24. Porque esta es la voluntad de Dios. Mire lo que dice el versículo 18. Es más, quiero que lo leamos todos acá. 5:18, por favor. Primera de Tesalonicenses 5:18 al 24. Vamos a estar leyendo. Gloria a Dios. Bueno, lo tenemos en la Biblia. Vamos a leer mientras los técnicos me ayudan ahí, por favor. A eso. Amén. Un aplauso para los técnicos. Un aplauso para estos muchachos. Amén. Dios bendiga a estos muchachos. Miren lo que dice. Dad gracias a Dios. ¿Cuándo? En todo. Aleluya. Porque, ¿qué dice la Biblia? Esta es la voluntad. Cuando decimos hágase tu voluntad, es dar gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios
para con vosotros en Cristo Jesús. Aleluya. Y yo pensaba en esto hoy en la mañana. No apaguéis el espíritu. Porque cuando se habla de la Biblia, no solamente tomar textos aislados, sino ver, hermanos, lo que la Biblia dice, no apaguéis al espíritu. Hermanos, mire, tengamos cuidado de no contristar el Espíritu Santo en nuestros corazones. Mire, cuánta gente no empezó sirviendo. Hoy por hoy no quieren hacer nada, hermano. Cuánta gente, hermano, no querían predicar, querían cantar, pero llegó un momento que contristaron al Espíritu Santo. Y la Biblia dice, no contristéis al Espíritu Santo. Esa es la voluntad de Dios. ¿Cómo no contrista, hermano? No haciendo lo que a Dios no le agrada, hermanos. Tenemos que apartarnos de las cosas que leímos en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Apartarnos de esas cosas. Hermano, la voluntad de Dios es que la iglesia tenga un espíritu ferviente. ¿Por qué usted ve mucha gente, hermanos, que no se gozan hoy por hoy? Porque contristaron el Espíritu Santo. Porque escucharon el mensaje y no pusieron en práctica. Aleluya. No apaguéis el Espíritu Santo. Cuando dice apagar, hermanos, aleluya, es algo que está en fuego. Aquí todos prenden la estufa, ¿verdad que sí? La estufa cuando usted prende tiene medio y después pone y está bien bajita. Y cuando está bien bajita, hermano, es solo para mantener tibias las cosas. No para hacer hervir una olla de agua. Y muchas veces, hermanos, aleluya, nos hemos conformado con estar tibios. Y la Biblia dice, hermanos, que a los tibios Dios los vomitará de su boca. Porque hemos contristado con nuestros actos, con nuestras acciones, con nuestras palabras. No es que Dios sabe que yo soy humano, Dios sabe que yo soy así, aleluya, y Él me ama igual. Tenga cuidado porque eso no es cierto. Eso no es verdad. Dios tiene el poder para cambiar al hombre más malo en algo, aleluya, poderoso en sus manos. Al hombre más corrompido, aleluya, hacerlo un hombre recto delante de Él. Porque si eso no fuera así, el evangelio es en vano. Y Dios todavía tiene poder. Pero nos hemos recostado en esa parte de que Dios sabe que yo soy así. Y hemos contristado. Hermanos, miren, no hay cosa más terrible que vivir, aleluya, viendo a otros disfrutar la presencia de Dios y yo no disfrutar. Es orar y no sentir nada. Hermano, eso es terrible. Pero te tengo una noticia. El Señor está aquí para volver a encender esa llama. Para levantarte otra vez. Que cuando clames, entres a la presencia de Dios. Que no te quedes ahí, aleluya, sin saber qué hacer. Hay una salida. Aleluya, la Biblia dice que Él no vino a apagar el pábilo que humea, sino, aleluya, a cambiar el aceite, a cambiar la mecha y a encender el fuego nuevamente para que puedas vivir un evangelio, hermanos, de fuego. Lleno, hermanos, de gozo, de alegría y vivir para el Señor haciendo su voluntad. Aleluya. Por eso, hermanos, no apaguemos el espíritu. Hermanos, hay veces que la iglesia entra en un mover y hay hermanos que entran en un mover y yo digo, wow, qué bonito, mire ese hermano está. Pero de pronto yo lo vuelvo a ver en la misma condición. Digo, Señor, otra vez contristó el Espíritu Santo. Y cuando es contristar el Espíritu Santo, usted sabe a lo que me refiero. Pecaron, hermano, y no se arrepintieron. Hermanos, ¿cómo encender la llama? Corra al altar y diga, Señor, te fallé, perdóname. No se quede ahí, aleluya, no, hermano, no se quede postrado, levántese y corra al altar y diga, Señor, restáurame nuevamente, yo quiero sentir tu fuego, tu presencia, hacerlo todo por amor. Aleluya. Porque no es ir a la iglesia solamente, hermanos, es sentir ese afán de hasta planchando la ropa, sentir el gozo de que voy a adorar a Dios. No sé si porque a mí me gusta planchar. Yo sé que no a todos, a la gran mayoría tal vez, pero a mí me encanta planchar.
Mire, yo plancho mi ropa, plancho la ropa de Susana, plancho la ropa de Grace, plancho la ropa de Eliezer. Y si llegan visitas, también les plancho la ropa de ellos. Pero que venga, porque siento alegría, hermanos, de que voy a la casa del Señor. Lo hago porque, hermanos, ¿sabe una cosa, hermanos? No hay nada mejor que venir con propósito a la iglesia. Así que un día, hermana Caballo, visíteme un domingo en la mañana. Y lleve la ropa y va a ver que le plancho su ropa. Y le plancho bien, no nada que ahí, como la abuelita, ¿verdad? Ponía la plancha y volteaba y póngase todo arrugado. No, bien planchado. Porque, hermanos, ¿sabe una cosa, hermanos? Yo he aprendido, aleluya, que en toda situación el Espíritu Santo está ahí para ayudarnos. Y no podemos contristar al Espíritu Santo. Hay veces que sí, la situación se pone tensa, pero podemos, aleluya, resistir y mantener nuestro corazón ardiente delante del Señor. Esa es la voluntad. Mire, cuando decimos hágase tu voluntad, es eso, hermanos, vivir un evangelio feliz, hermano. O sea que, si yo le pregunto a usted, hermano, ¿cómo está? No diga, ay, hermano, ahí. Entre frío, entre que sí y que no. Entre frío y caliente. Entre que Roma y Jerusalén. No, estoy en victoria. Aleluya. Perdí el trabajo, pero estoy en victoria. Aleluya. Estoy siendo probado, pero estoy de pie. Estoy listo para adorar a Dios. Porque cuando tú tienes el Espíritu Santo dentro, no hay nada que te apague el gozo. Pero cuando contristas el Espíritu Santo, todo te sabe pesado, hermano. Todo. Por eso vemos gente, hermano, que dice, no, hermano, miren, yo no voy a la iglesia porque ahí son hipócritas, dice. Ahí todos son hipócritas. No me gustó el devocional. Fíjese que todo desentonado. Yo no me gocé. Y por eso hay una anécdota. Que había una hermana que todo le caía mal. Había contristado el Espíritu Santo. Y el pastor le dijo un día, le voy a dar una tarea. Durante una semana en tiempo de culto, cuídeme este vaso de agua. No derrame ni una gota. Y quiero que al final de la semana me entregue el vaso lleno. Aquella hermana, y el plan era dar vuelta al templo mientras se daba el culto. Y aquella hermana agarró el vaso y por cuidar el vaso empezó a caminar. Y claro, se enfocó en el vaso, en su tarea, en su misión. Y empezó a caminar y empezó a dar vuelta. Al final de la semana entregó el vaso lleno. Entonces el pastor le preguntó, hermana, ¿y cómo le pareció el culto? Pastor, fíjese que no me fijé porque estaba enfocada en lo mío. ¿Entendió? Mire, cuando usted se desenfoca de lo que Dios le ha dado, todo le parece mal. Pero cuando se enfoca en lo que Dios le ha dado, hermanos, se enfoca en lo suyo, aleluya, y los demás se enfocan en cada uno de él o de ellos. Aquí parece que tengo que entregar un montón de vasos de agua. Y que estén dando vueltas mientras predico. No, ellos no vinieron hoy, pidieron permiso. Aleluya. Por eso es importante, hermanos, saber que decir hágase tu voluntad no es simplemente una repetición, hermanos, a la carrera. El siguiente versículo, por favor, ya vamos a ir avanzando. Mire, no menospreciéis las profecías. Aleluya. Siguiente parte, vamos a el contexto. Examinarlo todo, retener lo bueno. Cuando alguien viene y le profetiza a usted, mire, no menosprecie. Retenga lo bueno y deseche lo malo. Si la profecía es de Dios, se va a cumplir. Si fue simplemente por simple gusto de hablar, mire, no se va a cumplir. Pero no menosprecie la profecía. 22. Absteneos de toda especie de mal. Siguiente. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. 24. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará.
Mire, tenemos un Dios que no nos ha soltado. Él hará lo que prometió. Él terminará lo que empezó. Pero nosotros tenemos que permitir que Él siga trabajando en nosotros. Aleluya. Regálenme 5 minutos más. Quiero leer un último texto aquí. Porque es importante. No quiero soltar esta parte sin antes, aleluya, leer este texto bíblico. Vamos a ver, hermanos, la importancia que es de vivir una vida justa. Y un cristianismo no interno en el templo, sino un cristianismo externo afuera. Mateo 7, 21 al 23. Ayúdeme con Mateo 7, del 21 al 23, por favor. Gloria al Señor. Mire lo que dice ahí la Biblia, hermano. Esto es tremendo. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos. Hermanos, mire, hay mucha gente que claman a Jesús, claman a Dios, oran a Dios, pero sus vidas siguen igual. Siguen el chisme, siguen en la mentira, cuando hay bebida beben, cuando hay baile bailan, cuando hay que pelear pelean. Siguen exactamente igual. Por eso el corito que cantó el hermano Samuel me gustó. Derribe al gigante, no con la lengua ni con el chisme, sino con la palabra de Dios. Pero por eso hay mucha gente, hermanos, que dirá Señor, Señor, pero no entrarán al reino de los cielos. Porque el evangelio no consiste en ir a una iglesia, sino aprender en la iglesia lo que voy a practicar afuera. Es ir a nutrir mi conocimiento espiritual para luego ir afuera y hacer las cosas bien. Aleluya. Siguiente. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Aleluya. Hermano, cuando leemos esto hay que pensarlo bien. Cuando nosotros, hermanos, prestamos atención a esta palabra, debemos de pensarlo bien. Porque no, mire, si Dios le usó para sanar a un enfermo, déle la gloria a Dios, no se lleve la gloria a usted. Que no diga ahora, ¿verdad? Gran campaña evangelista, ¿verdad? Por Pancho Fulgencio, el gran sanador. Usted no sana a nadie. El que sana es Dios. Aleluya. Ahora no andar, mire, con el pecho ahí, ¿verdad? Y 4 pelitos acá y la camisa desabotada, porque aquí va el gran, ¿verdad? Predicador del tiempo presente. No. Hermano, que Dios sea glorificado en todo. Que nuestra vida vaya de acuerdo a lo que aprendemos y decimos que somos. Porque mire, terrible sería, hermano, sanar enfermos, echar fuera demonios, hablar en nuevas lenguas y que el Señor diga, no te conozco, no sé quién eres. Aleluya. Tanto así que estabas en la iglesia. Ahí te cantaba. ¿Y cuándo me cantabas? No te conozco, no sé quién eres. Porque la vida, hermanos, del evangelio es una vida práctica afuera, en la casa. Cuando hablamos de hágase tu voluntad, es decir, Señor, yo quiero que tu vida, tu palabra se enraíce en mi corazón para ponerlo en práctica en la casa, en el trabajo, cuando estoy solo, cuando estoy en grupo, ser diferente a los demás. Porque no podemos pretender, hermanos, que con un culto compramos el cielo. No, el cielo no se compra con nada. El cielo es un regalo de Dios. Pero eso hay que vivirlo todos los días. Hágase tu voluntad. Es decir, Señor, tú tienes el control. Yo obedezco tu palabra. O sea que cuando usted salga ahora, mire, si usted estaba diciendo, sabe que ya no quiero trabajar, vaya mañana y trabaje con toda la energía. Aleluya. No, ya no quiero estudiar. Vaya, estudie, porque de eso le va a servir después. O si no, pregunte a los que soltaron la escuela. Pregúntenos.
Pregunte a lo que dijimos un día, no, sin estudio puedo. Aleluya. Gloria a Dios. Pregunte, haga la pregunta. ¿Qué pasó, pastor? Mire, vivimos con el lamento. Abogado hubiera sido, digo yo siempre. Pero el viaje a los Estados Unidos me truncó. Hoy muchos aquí tienen todo para progresar. Gloria a Dios. Vienen muchos de allá, desde nuestros países, sin papeles, sin inglés, sin conocer nada. Y lo tremendo que llegan, hermano, y rápido son managers. De hecho, tengo una hermana que es manager de una compañía por años. A señas se comunica con ella. El dueño tuvo que aprender español. Y sin inglés. Mi hermano, hermanos, tiene una compañía que le produce trabajo por cantidades. Y a veces cuando yo le escucho hablando con los clientes, digo, Señor, solo tu gracia puedes mantenerlo ocupado. Porque ni yo mismo le entiendo. De verdad. Pero los que son de aquí hablan inglés. Hermanos, son nacidos acá y no saben qué hacer. Y si tenemos a Dios, hermanos, y nos unimos a Él, aleluya, podemos lograr muchas cosas en Él. En el Señor sí podemos. Mire, aleluya, la voluntad de Dios es que tú estudies, que termines tus estudios. No es que por fe voy a ver si Dios me da un empleo en la casa. No, ni de barrendero, hermano. Porque también la fe se ha mal usado, se ha mal interpretado la fe. No, es que por fe, hijo, por fe Dios te va a abrir la puerta en la Casa Blanca. Dijo un músico. Hermano, testifico algo. Pasé 2 horas tocando en la Casa Blanca. Wow, y todo el mundo, 2 horas en la casa así, tocando la puerta, pero no me abrieron. Me tuve que ir de regreso. Porque a veces pensamos, hermano, que la fe es muerta, la fe es activa. Hermanos, decir a Dios, hágase tu voluntad, es dejar que el Señor controle mi vida y cumplir su palabra. Y hacer lo que Dios pide que nosotros hagamos. No es mucho, no es gravoso, es beneficioso para los que, aleluya, a Él se acercan. Vamos a ponernos de pie, por favor. Aleluya.